¿Te está gustando esta historia? Suscríbete a Universo Light Novel y sé el primero en enterarte de nuevos capítulos. Saludos aventureros del Universo Light Novel. Abróchense los cinturones, porque en los capítulos anteriores, la situación se salió de control. Fuimos testigos de cómo Ceylon, con una muestra de poder aplastante, humilló a Robluchi con un solo puñetazo, dejando al resto del CP9 en estado de shock. Pero la sorpresa no terminó ahí. Hartos de su cobarde, líder Spandam, Kaku y Habra lideraron una rebelión sangrienta, asesinando a su jefe y rindiéndose ante sí. En un giro inesperado, Ceylon ordenó a Gecko Moria tomar sus sombras, convirtiendo a la élite de asesinos del gobierno mundial en los nuevos recaderos de Moria, con los bolsillos llenos tras saquear la nave del CP9. Ceylon y su deslumbrante tripulación llegaron al archipiélago Sabri para una merecida terapia de compras. Sin embargo, su llamativa presencia no pasó desapercibida y atrajo la atención de una leyenda viviente, el Rey Oscuro Silvers Rayleigh. Lo que comenzó como una prueba se convirtió en una batalla de proporciones épicas, dos Akis del conquistador de nivel Yonko Chocardon, sacudiendo toda la isla. El duelo de espadas entre el novato monstruoso y la leyenda de la era antigua fue de otro mundo, un choque de acero y voluntad que redujo la calle a escombros. Rayleigh, viéndose superado, desató su técnica definitiva, el God Slash, heredado del mismísimo rey de los piratas. Ahora, tras recibir de frente un ataque capaz de partir montañas, ¿cómo saldrá Ceylon de este enfrentamiento legendario? ¡Vamos a descubrirlo! Chapter 91. Kaelan Wanza Crash Course. Rally usó su espada como mulata y se apoyó en el suelo, jadeando pesadamente. Como todos sabemos, la acción de las fuerzas es mutua. Acababa de usar toda su fuerza para evadir al enemigo y chocó con Kaelan, dejándole una cicatriz en el pecho. El propio Rally tampoco estaba en muy buena forma. La debilidad después de darlo todo era una cosa. Lo que realmente dolía era la reacción. Le había destrozado los órganos internos y no pudo recuperarse por un tiempo. Después de todo, había una enorme brecha entre él y el rey pirata Roger. ¡Qué monstruo! Al mirar a Kaelan, que parecía casi ileso, Rally se sorprendió. Había recibido ese ataque de frente y solo había terminado con una herida menor, que ya estaba sanando visiblemente. A este ritmo, incluso la herida desaparecería por completo en poco tiempo. Y pensar que Rally había puesto toda su fuerza en esa espada, era incluso más fuerte que la que Roger usó casualmente para enviar a volar a Kozuki Oden. Al principio, dudó de que Kaelan tuviera la fuerza de un Yonko, pero después de este intercambio, supo que Kaelan hacía honor a su reputación. Admito la derrota. Eres increíble. Rally levantó las manos y sonrió amargamente. Tras un golpe tan potente, Kaelan permaneció impasible. Continuar la lucha solo traería vergüenza. Dices que no quieres pelear, ¿y eso en qué me convierte? Kaelan meneó la cabeza y se rió con desprecio. ¿Por qué debería dejarlo ir simplemente porque se quedó sin resistencia? Si rendirse hubiera funcionado, no habría cobrado tantas recompensas piratas. Aquí tienes 200 millones de vallas. Si detienes la pelea, son tuyas. Rally abrió el estuche que tenía en la mano y se lo mostró a Kaelan. Dentro estaban los 200 millones de berries que Saki había preparado. Inicialmente había planeado darle una lección a Kaelan y luego darle el dinero como compensación por los gastos médicos, pero estaba claro que se había sobreestimado. Estas vallas se habían convertido en el dinero que le había salvado la vida. Tenía que admitir que el instinto de Saki era acertado, digno de su reputación como exoficial de inteligencia de los piratas de Rocks. Al mirar la maleta llena de dinero en efectivo cuidadosamente apilado, Kaelan levantó una ceja. Este anciano incluso trajo algunas guarniciones. Aún así, quería los 200 millones y la recompensa de Rally. Si no te dejo ir, ese dinero es mío de todas formas, porque intentas sobornarme con mi propio dinero. Kaelan miró fijamente a Rally y espetó. ¿Qué? Rally se quedó paralizado al ver la indignación de Kaelan. Si Saki no le hubiera entregado la maleta personalmente, habría pensado que realmente era dinero de Kaelan. ¿Tu dinero? ¿Mi logo sigue en la caja o algo así? Rally señaló el emblema de la maleta con una expresión oscura. Era el logo del Barsakis, y ahora se había convertido en evidencia sólida. ¿Quién te crees que eres para grabar el logo de tu bar en mi caja? Kaelan miró el emblema y se burló. Rally miró a Kaelan, completamente aturdido por la creciente arrogancia del hombre. Le tomó un tiempo recomponerse. Kaelan, ¿de verdad crees que puedes vencerme? El rostro de Rally se ensombreció. Parecía listo para otra ronda. Sí, ¿y qué? A Kaelan no le importó en lo más mínimo, su expresión era tan tranquila como siempre. El rostro de Rally se torció levemente mientras apretaba su agarre en la espada, pero después de respirar profundamente, finalmente se contuvo. No tenía elección. La situación estaba fuera de su control. Incluso si fuera reducido a cenizas, sus viejos huesos no podrían soportar a alguien como Kaelan. Sean cuales sean tus condiciones, siempre que pueda hacerlo, simplemente nómbralas. Rally miró a Kaelan y dijo impotente. Al escuchar eso,
Kaelan pensó inmediatamente en el valor de Rally. Además de la enorme recompensa, existían técnicas avanzadas de aquí, infusión de aquí del conquistador y flujo de aquí de armamento, que quería aprender. Enséñame la infusión del aquí del conquistador y el flujo del aquí de armamento. Si lo haces, dejaré que te intercambien por la recompensa mientras aún estés vivo. Kaelan miró a Rally seriamente. Dejarlo ir estaba fuera de cuestión. Esa recompensa era demasiado tentadora. Pero si entregaba a Rally a cambio de la recompensa, ¿qué garantía tenía de que el anciano no escaparía más tarde? No puedes dejarme ir. Rally frunció el ceño y dijo con un suspiro. No, ¿qué? ¿No quieres enseñar? Kaelan le dirigió una mirada peligrosa. Este viejo había despertado su interés. Si no podía darle lo que quería, Kaelan no sería indulgente con él. Te enseñaré. Rally suspiró y estuvo de acuerdo. Si lo canjearan vivo, aún tendría esperanza de salir. Pero si fuese su cabeza la que se giró hacia adentro, entonces todo habría terminado. Muy bien, Kaelan asintió, satisfecho. Se dio la vuelta y llamó a Nami y a los demás, haciéndoles un gesto para que se pararan frente a Rally para que pudieran disfrutar del mismo tipo de entrenamiento que alguna vez tuvo Lavi. Suspiro. Rally dejó escapar un largo suspiro y no dijo otra palabra. Enseñar a una persona seguía siendo enseñar. Enseñar a un grupo no suponía una gran diferencia. Nunca imaginé que el legendario Rey Oscuro Rally se convertiría en nuestro maestro. Califa miró a Rally y no pudo evitar suspirar. Como ex agente del CP9, nunca pensó que el mismísimo Rey Oscuro le enseñaría. Kaelan, eres increíble. Los demás estaban igual de emocionados y miraban a Kaelan con admiración. Incluso el vicecapitán del Rey Pirata había sido derrotado. ¿Había algo que no pudiera hacer? Pronto, bajo la mirada expectante de todos, Rally comenzó a enseñar las dos técnicas avanzadas. Aquí de armamento. Flujo es una aplicación avanzada del aquí de armamento. Permite que el aquí fluya por todo el cuerpo. Sin importar dónde te ataquen, estarás protegido por la defensa más fuerte y tu poder de ataque se verá enormemente aumentado. El método para practicarlo es: la infusión del aquí del conquistador solo puede ser aprendida por aquellos con una fuerza de voluntad extremadamente fuerte. Solo los más fuertes en el mar pueden usarla. O más bien, están en la cima porque pueden usarla. El método para practicarla es: en solo media hora, Rally explicó detalladamente las teorías detrás de ambas técnicas. Las chicas seguían insatisfechas. Aunque aún no lo entendían del todo, sintieron que algo les había hecho clic de repente con solo oírlo. Así que rápidamente lo escribieron todo para poder estudiarlo en profundidad más tarde. Está bien, ya terminé. Con tu potencial, deberías poder dominar estas dos técnicas en aproximadamente un año. Rally miró a Kaelan con orgullo. Estaba claramente satisfecho con cómo había explicado todo. ¿Un año más o menos? Es demasiado tiempo. Kaelan frunció el ceño. Claramente no estaba contento. ¿Eso sigue siendo demasiado lento? Me llevó más de 10 años dominar ambos. Cuando aprendió por primera vez estas dos técnicas, dio innumerables rodeos y pasó más de una década perfeccionándolas. Lo había condensado todo en un curso intensivo que acortaría el entrenamiento de Kaelan a 1 año y medio. Pero este mocoso seguía insatisfecho. Era demasiado codicioso. Está bien, hiciste lo mejor que pudiste. Kaelan respondió superficialmente. La instrucción de Rally había sido sólida, pero 1 año todavía era demasiado lento. En comparación con el curso intensivo de 3 strikes de Kaido, la diferencia era asombrosa. Chapter 92. Big News. Rally estaba tan furioso por la expresión de Kaelan que quería discutir. Este era un conocimiento que había adquirido durante años de experiencia. ¿Cómo podía ignorarlo con tanta ligereza? Ya me has enseñado bastante. Ahora es el momento de entregarte por la recompensa. Kaelan no le dio a Rally la oportunidad de responder y lo interrumpió directamente. Al oír esto, la ira de Rally se desvaneció y su expresión se volvió agria. Este mocoso cambió el guión en un instante. Solo había sido su alumno y ahora quería cobrarlo a cambio de una recompensa. Aún así, Rally no estaba dispuesto a rendirse todavía. Oye, hace 1 minuto fui tu profesor. ¿No te parece un poco cruel? Rally miró a Kaelan a los ojos, intentando jugar la carta emocional. Ese fue el trato desde el principio, así que deja de decir tonterías. Kaelan puso los ojos en blanco y respondió rotundamente. Si la recompensa de Rally hubiera sido solo de unas pocas decenas de millones de vallas, podría haberlo dejado ir. Pero se trataba de Rally, una recompensa de miles de millones. No iba a dejarla pasar. Además, esta podría ser su última oportunidad de cobrar una recompensa del gobierno mundial, por lo que debía ser extremadamente cauteloso. Habían pasado 2 días desde que mató a Spandam. Aunque destruyó el cuerpo sin dejar rastro, alguien acabaría dándose cuenta de que Spandam había salido en una misión. Con las capacidades de inteligencia del gobierno mundial, probablemente resolverían las cosas en el próximo día o 2. Está bien, me rindo. Rally se quedó en silencio, indefenso. Este mocoso era demasiado terco y no tenía forma de tratar con él. No tenía intención de resistirse. Escapar de una base de marines sería más fácil que escapar de Kaelan. De todos modos, mientras los almirantes no aparecieran, aún podría tener una oportunidad de escaparse. Esperen aquí. A juzgar por la hora, deberían llegar pronto.
Kaelan miró hacia la distancia y dijo con calma. El archipiélago Sabaody era conocido como el patio trasero de los dragones celestiales. El Irali habían provocado tal conmoción que los marines estaban obligados a responder. Kaelan le dijo a Nami y a los demás que regresaran al Wind Raider, mientras el Irali se quedaron para esperar tranquilamente la llegada de los marines. Rally yacía en el suelo, con el rostro pálido y sin vida, como si pudiera morir en cualquier momento. Eres realmente especial. Esa pose es bastante dramática. Kaelan se rió entre dientes ante la teatralidad de Rally. Puede que otros no sepan la verdad sobre la condición de Rally, pero Kaelan sí. No tenía ni una sola herida visible ni gota de sangre, solo algo de debilidad y un ligero entumecimiento. Con la resistencia física de Rally, esto no fue más que una picadura de mosquito. No fue gran cosa. Ocúpate de tus propios asuntos. Rally puso los ojos en blanco y se alejó de Kaelan. Cerró los ojos y comenzó a fingir que estaba muerto. Jaja. Kaelan rió suavemente pero no dijo nada más. Pudo ver a través del pequeño truco de Rally. Claramente estaba tratando de fingir debilidad, esperando que los marines bajaran la guardia para poder escapar. ¿Y qué hay de la dignidad de un hombre fuerte? Era Rally, el mismo tipo que se subastaba cada vez que se quedaba sin dinero. No había forma de que le importara algo tan trivial. Interesante. Kaelan murmuró, con los ojos brillantes. No tenía intención de informar de esto al gobierno mundial. Primero, tenía una buena impresión de Rally. El anciano le dio dinero y le enseñó. Segundo, Kaelan ya estaba a punto de pelearse con el gobierno mundial, así que no había razón para ayudar a arreglar el desastre. Mientras Kaelan y Rally esperaban, todo el archipiélago Sabaody quedó sumido en el caos. Como era de esperar, con todo el alboroto en el llamado patio trasero de los dragones celestiales, no tardó mucho en llamar la atención. Noticias King Morgan se lanzó hacia la isla número 27 como un gato que huele un mercado de pescado. Como usuario de la fruta de la paloma mensajera que no podía volar, sus alas prácticamente arrojaban humo. Rápido, rápido, rápido. Grandes noticias en camino. Los ojos de Morgan brillaron de emoción. Justo cuando pensó que sería el primero en llegar, un sórdido destello dorado pasó rápidamente junto a él. Ni siquiera podía ver claramente qué era, pero por alguna razón, se sentía sospechoso. ¿O se une el almirante Kizaru a la fiesta? Eso lo hace aún mejor. Morgan batió sus alas más rápido. Con un almirante involucrado, la primicia sería aún más explosiva. Pensando en la pelea entre Okiji y Kaelan la última vez, que le trajo un tráfico récord, Morgan no pudo dejar de sonreír. Al mismo tiempo, los piratas del sombrero de paja, que habían llegado temprano porque no había enemigos fuertes a los que enfrentarse, también se sintieron atraídos por el disturbio masivo en la isla No 27. Algo enorme está pasando allí, vamos a verlo. Luffy señaló en dirección a la isla número 27 y gritó, eso parece muy peligroso, no deberíamos ir. Usopp agarró el brazo izquierdo de Luffy, intentando detenerlo. Sí, no te vayas. Chopper se aferró al brazo derecho de Luffy y suplicó suavemente. Seré el rey de los piratas. No hay nada que temer. Luffy gritó, arrastrando a Usopp y Chopper hacia la isla número 27. Ese es un enfrentamiento entre dos grandes espadachines. Tengo que verlo. Zoro corrió con sus espadas, más emocionado que nadie. Sanji y Franky lo siguieron, murmurando maldiciones mientras avanzaban. Naturalmente, el primero en llegar fue el mismísimo Flashman Kizaru. ¿Cuánto tiempo sin verte, almirante Kizaru? Kaelan miró la figura familiar y la saludó. Mucho tiempo sin verlo. Kizaru miró el caótico campo de batalla, luego miró a Kaelan con cautela. Se sorprendió al ver a Rally tendido en el suelo fingiendo estar muerto. La última vez que se encontró con Kaelan fue en Arabasta, cuando le ordenaron que se enfrentara a Crocodile y terminó siendo golpeado. En aquel entonces, él ya sabía que Kaelan no era un hombre común y corriente. No esperaba volver a saber de él tan pronto, y esta vez, sí que había derrotado a Okiji. Gekko Morie no era nada. Y ahora, Kaelan también había derrotado a Rally. En poco más de un mes, había derribado a dos grandes potencias. Fue asombroso. Esto da miedo. Incluso el vicecapitán del rey pirata fue derrotado. Kizaru se subió las gafas con una expresión tremendamente exagerada. Me halagas. Tuve que trabajar muy duro para derrotarlo. El vicecapitán del rey pirata realmente hace honor a su nombre. Kaelan se ajustó la camisa manchada de sangre para cubrir la herida que estaba casi curada, luego habló con profunda emoción. En serio, es impresionante. Después de todo, es un pirata legendario. Kizaru asintió, genuinamente impresionado. Como mano derecha de Roger, Rally era un hombre que había revolucionado toda una era. Era lógico que incluso derrotarlo no fuera fácil. En cuanto a que Kaelan no tenía ninguna lesión visible importante, Kizaru no lo cuestionó. Quizás había sufrido lesiones internas. Al ver a Kizaru completamente engañado, Rally, que estaba tendido en el suelo, movió los párpados unas cuantas veces y apenas pudo contenerlo. Chapter 93 Executive Almirante Kizaru, estaba a punto de entregar a Rally por la recompensa cuando apareció usted. Por favor, ayúdeme a procesarlo. Kaelan miró a Kizaru y sonrió mientras hablaba. ¿Quieres entregarlo a cambio de una recompensa? Kizaru miró a Kaelan con incredulidad.
El gobierno mundial siempre había adoptado una política de no intervención con los restos de la tripulación de Roger. Mientras no causaran problemas, los ignoraban en su mayoría. Eso se debía a su increíble poder y a su conocimiento de demasiados secretos sobre el gobierno mundial. Además, estaban dispersos por todo el mundo. Si uno de ellos era capturado, los demás probablemente se rebelarían en respuesta, creando graves problemas para el gobierno. ¿Y ahora Caelan quería entregar a Raleigh? ¿No desataría eso un nuevo caos? Claro. Soy un cazarrecompensas aliado del gobierno mundial. ¿No es normal que reclame la recompensa por Raleigh? Caelan asintió con seriedad. Raleigh, todavía tendido en el suelo, no creyó ni una palabra. ¿Aliado con el gobierno mundial? ¿Cómo logró entonces que el Aki del Conquistador fuera tan poderoso como para rivalizar con un Yonko? Este chico no respetaba la autoridad. Seguro que estaba tramando algo. Eliminar a los piratas peligrosos es sin duda un acto noble. Pero aún quedan muchos antiguos compañeros de Roger escondidos, y el actual Yonko, Shanks el pelirrojo, tiene fuertes vínculos con ellos. ¿Está seguro? Kizaru sostuvo su cabeza como si le doliera. Si lo hubiera sabido, habría ido más despacio. Odiaba lidiar con situaciones problemáticas como esta. Es solo un pirata. ¿De qué hay que tener miedo? Almirante Kizaru, primero debería ayudar a procesar la recompensa. Caelan se rió entre dientes. El propio hijo de Roger estaba a punto de ser ejecutado, y esa gente no hizo nada. Si atrapaban a Raleigh, probablemente tampoco intervendrían. E incluso si lo hicieran, Caelan confiaba en que podría con ellos. Incluso podría obtener más tesoros de ello. Bueno, ya que insistes, no diré más. La recompensa de Raleigh es de 3.800 millones de bayas. Es una cantidad enorme. Necesitaré la aprobación del almirante de flota Sengoku. Kizaru le dirigió a Caelan una larga mirada y suspiró con impotencia. 3.800 millones de beris no era una suma pequeña, ni siquiera para el gobierno mundial. Pronto, la noticia de que Caelan había capturado a Raleigh y solicitado la recompensa llegó tanto al cuartel general de la Marine como al gobierno mundial. ¿Caelan atrapó a ese viejo Raleigh? ¿Y quiere la recompensa? Sengoku estaba tan sorprendido que arrancó varios mechens de su barba. Cuando el Igar perseguían a Roger, tuvieron innumerables encuentros con Raleigh. La fuerza de Raleigh era realmente la de un almirante. Incluso a su avanzada edad, con sus escurridizas técnicas de evasión, se necesitarían al menos 2 almirantes para garantizar una captura exitosa. Y ahora Caelan no había capturado. Era increíble. Además, la captura de Raleigh podría no ser buena. Podría provocar a otros expiratas de Roger que llevaban años manteniendo un perfil bajo. El mar, que apenas había logrado mantener el equilibrio, podría volverse turbulento nuevamente. Al pensar en esto, Sengoku no pudo evitar sentir una migraña. Así es. Quiere la recompensa de inmediato. Por favor, gestiona la liberación de 3.800 millones de bayas. Kizaru respondió casualmente. Era mejor dejar que otros se preocuparan por este tipo de cosas. Está bien, enviaré a alguien enseguida. Sengoku se frotó la frente y colgó el Dendenmushi. Elegir a quién enviar fue un dolor de cabeza en sí mismo. Quien fuera no solo sería responsable de entregar el dinero sino que también tendría que escoltar a Raleigh de regreso con Kizaru. Akainu fue demasiado extremo. Aokiji seguía en el hospital recuperándose. Y el propio Sengoku no podía irse. Crujido, crujido. La mirada de Sengoku se desvió hacia Garp, quien masticaba ruidosamente Senbei. Era la mejor opción. Garp, toma el dinero y vete. No había podido controlar a Garp en el pasado, pero hoy era diferente. No. Garp lo ignoró y siguió masticando. Parece que tu nieto también está en el archipiélago Sabaody. Si envió a Akainu. Sengoku meneó la cabeza, como si estuviera imaginando una escena trágica. Maldita sea. Garp miró fijamente a Sengoku y salió furioso de la oficina. No lo pensó 2 veces. Si Akainu se iba, Luffy quedaría reducido a cenizas. Poco después, un buque de guerra con cabeza de perro que transportaba 3.800 millones de bayas zarpó hacia el archipiélago Sabaody. Los 5 ancianos también recibieron rápidamente la noticia y de inmediato convocaron una reunión. La captura de la mano derecha del rey pirata fue un acontecimiento trascendental que podría sacudir el océano entero. Mereció la pena una discusión seria. ¿Se han debilitado tanto las reliquias de la antigua era? Que un novato las capture, ¡qué vergüenza! Sanasjuro se burló, sosteniendo el Kitetsu de primera generación en su mano. Jaja. Al final, solo son mortales. ¿Cómo podrían compararse con nosotros, los inmortales? San Saturno hacía girar su vino tinto, con aspecto ebrio. Este era su orgullo. Para ellos, el ascenso y descenso del mar eran solo olas pasajeras. Solo aquellos con vida eterna, como ellos, podrían reír al final. Los llamados restos de la tripulación de Roger, después de más de 20 años, ya no eran una amenaza. Aún así, el mar está lejos de estar en paz. San Marte no era tan optimista. Los 4 emperadores seguían repartiéndose territorio. El ejército revolucionario estaba en movimiento, e innumerables piratas nuevos ansiaban Naftale. Parecía que la voluntad de D estaba particularmente activa en esta era. Solo la fruta Nike fue un poco tranquilizadora, ya que hasta el momento no mostró signos de despertar. Piratas rebeldes y, si ejecutamos públicamente a la mano derecha del rey pirata, todos esos idiotas podrían orinarse de miedo, dijo San Saturno. Me temo que ejecutar públicamente a Raleigh también causaría bajas significativas entre los marines. San Marte frunció el ceño.
preocupado. La armada ya se ha rebelado. Solo Akainu sigue leal. Esta es una gran oportunidad para atacar y ponerlos de nuevo en orden. También podemos reclutar nuevos soldados leales. Saturno resopló con disgusto y sus ojos brillaron fríamente. La armada se había vuelto cada vez más desobediente en los últimos años, y a menudo solo obedecía las órdenes del gobierno mundial de palabra. Era el momento perfecto para una purga. ¿Qué hay de Kaelan, el que capturó a Arali? Ahora tiene la fuerza de un yonko. ¿Cómo deberíamos lidiar con él? San Pedro preguntó en tono serio. Anteriormente, habían visto a Kaelan como un elemento inestable que necesitaba ser eliminado, pero ahora que poseía una fuerza del nivel de yonko, simplemente no tenían los recursos para manejarlo. Mientras no haga ningún movimiento contra el gobierno mundial, lo dejaremos en paz. Si quiere luchar contra piratas, que lo haga. Ojalá se lastimen entre ellos. Sería ideal. San Saturno respondió con calma. Las fuerzas de combate clave del gobierno mundial ya estaban ocupadas lidiando con el ejército revolucionario y los 4 emperadores. Para derrotar a Kaelan se necesitarían al menos 2 almirantes y simplemente no podían prescindir de ellos. Permitirles seguir enfrentándose a otros piratas sería el resultado más beneficioso. Ejecuta a Arali. Ignora a Kaelan. ¿Alguien se opone? San Saturno recorrió con la mirada la mesa. Acordado. Apoyado. Los otros 4 ancianos dieron su aprobación uno tras otro. Chapter 94. Lakbab. Justo cuando Kaelan estaba esperando que le entregaran las vallas, Morgens y los piratas del sombrero de paja llegaron, un poco tarde. Grandes noticias. Grandes noticias. Morgens gritó en el momento en que llegó a la escena. Kaelan, de pie y cubierto de sangre, se reía y charlaba con Kizaru, mientras el rey oscuro Rally yacía inconsciente en el suelo. Silvers Rally, la mano derecha del rey pirata, derrotado por un cazarrecompensas novato. En un instante, Morgens gritó con entusiasmo un posible titular. No, eso es demasiado claro. Morgens meneó la cabeza, insatisfecho. Bajo el testimonio de un almirante de la marina, termina la era de los piratas y comienza una época dorada de cazarrecompensas. Sí, ese es. Morgens estaba extasiado, murmurando para sí mismo con alegría. ¿Ese tipo que yace ahí es realmente el vicecapitán del rey pirata? Luffy miró al anciano en el suelo y abrió los ojos con incredulidad. Esto es malo, Luffy. Deberíamos salir de aquí. Las piernas de Usopp temblaban mientras tartamudeaba. Las 3 personas frente a ellos incluían a un pirata legendario en tierra, un cazarrecompensas y un almirante de la marina. Para una tripulación pirata de poca monta como la suya, esto era extremadamente peligroso. No. Quiero salvar a Rally y preguntarle sobre el rey pirata. Luffy negó con la cabeza y miró a Rally con firmeza. Quizás esté un poco loco, pero así es Luffy. ¿Estás loco? ¿Qué tiene que ver Rally con nosotros? Y esos 2 no parecen gente con la que podamos meternos. Usopp se agarró el cabello con frustración y casi se derrumba. ¿Por qué Luffy tuvo que perderlo ahora? Esto podría costarles la vida. Zoro, Sanji, vamos a contenerlo. Usopp se volvió hacia los 2 con urgencia en su voz. Hay un gran espadachín justo frente a mí, no voy a dar marcha atrás. Además, ese cazarrecompensas ya nos tiene en la mira. Zoro apretó con fuerza la empuñadura de su espada y su voz sonó seria. Hace 2 meses, cuando se conocieron en el East Blue, Kaelan era solo un espadachín, pero ahora se había convertido en un gran espadachín. Zoro estaba ansioso por pelear con él, con la esperanza de lograr un gran avance. Esto es una locura. Usopp y Chopper se abrazaron y lloraron en voz alta. Kizaru notó a Luffy y los demás y no pudo evitar sentir que le venía un dolor de cabeza. ¿Por qué tuvo que aparecer aquí el nieto del vicealmirante Garp? Ese chico siempre es un reto. Si Kaelan centrara su atención en Luffy, las cosas se complicarían. Kaelan voy hace un tiempo realmente agradable. Kizaru miró hacia el cielo, intentando dirigir la atención de Kaelan. Lo es. Y diría que mi suerte tampoco es mala. Kaelan asintió en señal de acuerdo, pero su mirada estaba fija en Luffy y su grupo. En comparación con cuando se conocieron en ese restaurante flotante hacía 2 meses, no había cambiado mucho en él. Jaja, bueno, entonces felicitaciones. Kizaru esbozó una sonrisa incómoda, aunque por dentro estaba tenso. Almirante Kizaru, creo que veo algunos piratas allí. Kaelan se volvió hacia Kizaru con una leve sonrisa. Este tipo realmente fue blando con Luffy. ¿En serio? Son unos peces pequeños. No vale la pena el esfuerzo. Kizaru bajó la mirada hacia los dedos de sus pies, fingiendo indiferencia. No importa lo pequeño que sea, no soy exigente. Kaelan sonrió y comenzó a caminar hacia los piratas del sombrero de paja. No se trataba de codicia por sus recompensas, además, capturar a Luffy ahora no le beneficiaría. Solo quería agruparlos a Luffy y a Rally. Dale a Rally una mejora de suerte, y ve si puede escapar de la prisión a mitad de camino. Suspiro. Kizaru dejó escapar un largo suspiro y silenciosamente sacó un Dendenmushi. Vicealmirante Garp, hice lo que pude. Bajo la mirada horrorizada de Usopp y Chopper, Kaelan se acercó lentamente. ¿Puedes dejar ir a ese viejo? Luffy señaló a Rally y preguntó con seriedad. Morgan miró a Luffy como si hubiera visto un fantasma. ¿Este niño tenía muerte cerebral? ¿Le está pidiendo a alguien que renuncie a una recompensa de 3.8 mil millones de vallas? ¿Qué tan descarado puede ser? La boca de Kaelan se torció. Él realmente decía lo que quería sin importarle lo que pensaran los demás. Si tanto deseas salvar a Rally, entonces quédate con él.
Kaelan miró a los de sombrero de paja y habló. Jaja, venga, no te tenemos miedo. Laffy rió con valentía, sin mostrar miedo. Estamos aterrorizados. Usopp y Chopper sollozaron y las lágrimas corrieron por sus rostros. Vamos, un duelo con un gran espadachín. Para eso vivo. Zoro sacó sus 2 espadas, lleno de espíritu de lucha. Zoro estaba ansioso por ponerse a prueba. ¡Qué panda de idiotas! Aunque Sanji y Franky se quedaron sin palabras, dieron un paso adelante, listos para luchar. No tenían otra opción. Aunque sus compañeros fueran unos lunáticos, no podían abandonarlos. Juntos, se enfrentaron a Kaelan, rebosantes de determinación. Tis. Kaelan frunció el labio y cargó hacia ellos. Si este hubiera sido el equipo del sombrero de paja durante el arco de Wano, tal vez tendría que tener cuidado. Y ahora, no eran nada. Van. Silbido. Con solo unos pocos golpes y patadas, Luffy, Chopper, Usopp, Franky y Sanji quedaron con hinchazones en sus cabezas, colapsaron en el suelo, incapaces de moverse. Por respeto al espadachín, Zoro quedó inconsciente con la espada de Kaelan. Keina, ¿estás viva? Aturdido, Zoro creyó ver a Keina saludándolo. Almirante Kizaru, también se los dejo a ustedes. Arreglen sus recompensas junto con las de Rally. Kaelan se sacudió las manos y apiló a Luffy y los demás junto a Rally como una pirámide. ¿Quieres salvar a Rally? Bien, quédate con él. Estás de muy buen humor hoy. Kizaru no sabía qué más decir. El nieto del vicealmirante Garp era realmente un tipo difícil de tratar. Rally, acostado junto a Luffy, también se quedó sin palabras. Pensó que estos niños podrían ser monstruos como Kaelan, pero fueron más que decepcionantes. Kaelan tenía la fuerza de un yonko, dominaba las 3 formas de aquí en los niveles más altos y era un monstruo tanto en físico como en esgrima. Y estos niños ni siquiera tenían aquí. Esta pelea con Kaelan hizo que Luffy y los demás volvieran a la realidad. Cuando Keina desapareció de la vista, Zoro recuperó lentamente la conciencia. Hace 2 meses, Maigek lo había derrotado de un solo golpe y no podía ver su nivel. Ahora Kaelan lo había derrotado con un solo golpe y todavía no podía ver a través de él. Justo cuando los de sombrero de paja cuestionaban sus elecciones de vida, Kaelan miró hacia el mar cercano. Garp está aquí. Un barco de guerra con un mascarón de proa con forma de cabeza de perro había llegado cerca de la isla, claramente detectado por el aquí de observación de Kaelan. Chapter 95, See you around, jajaja. Viejo Rally, ¿por qué eres tan patético? Su voz se adelantó. En cuanto Garp desembarcó, se echó a reír. Rally, tendido en el suelo, frunció el ceño y sintió el impulso de maldecir. Maldita sea, hoy fue el día más humillante de su vida. Así lo había visto Garp. Un viejo rival, un almirante de la marina, un grupo de mocosos novatos, y lo peor de todo, ese bocazas de las noticias, Morgens. Mañana la noticia de que lo habían golpeado hasta el suelo se conocería en todo el mundo. Toda una vida de prestigio, destrozada en un instante. Al pensar en esto, Rally puso una expresión de dignidad y dolor. Abuelo, abuelo. Luffy reconoció inmediatamente la voz de Garp y gritó con entusiasmo. Abuelo. Rally se quedó atónito por un segundo, luego sonrió. El nieto del supuesto héroe marino se había convertido en pirata y ahora estaba atrapado, a la espera de ser entregado a cambio de una recompensa. ¡Qué interesante! La expresión de Rally se relajó mientras comenzaba a mirar hacia el siguiente desarrollo. Luffy. Garp escuchó la voz de Luffy y rápidamente dirigió un escuadrón de marines. Luffy y su tripulación estaban acostados junto a Rally, cada uno con un enorme chichón en la cabeza. Garp ni siquiera pudo burlarse de Rally en ese momento. Claramente, a su nieto también le habían dado una paliza. Afortunadamente, solo tenían heridas superficiales y no sangraban. Justo cuando estaba a punto de correr a ver cómo estaba Luffy, Kaelan le bloqueó el camino. Vicealmirante Garp, primero liquidemos mi recompensa. Kaelan levantó la mano con una sonrisa, deteniendo a Garp. Bougar, date prisa y trae el pago. Garp miró a Kaelan. Había 2 de ellos aquí, él y Kizaru, y aún así, este chico no tenía ningún miedo. Aún así, no tenía intención de luchar. Era natural que los cazarrecompensas atacaran a los piratas. Si su nieto era tan estúpido como para convertirse en pirata, entonces la captura era su culpa. Ser pirata era una cosa, pero aferrarse a alguien como Kaelan y luego quedar inconsciente, fue completamente culpa suya. Además, Kaelan claramente había sido indulgente con Luffy y los demás. Con la fuerza para derrotar a Rally, si Kaelan hubiera usado toda su fuerza, Luffy no estaría en pie, quedaría paralizado en el mejor de los casos. Gracias, vicealmirante Garp. Kaelan se hizo a un lado y entregó a Rally y Luffy a Garp. Señor Kaelan, esta es la recompensa de Rally, 3.800 millones de berries. Y esta es la recompensa de la banda del sombrero de paja, que suma 200 millones de berries. Bougar, el ayudante de Garp, lideró a un grupo de marines que llevaban un contenedor entero de bayas hacia Kaelan. Está bien. Perfecto. Kaelan abrió el contenedor y comenzó a inspeccionarlo. Montones de bayas estaban apilados ordenadamente en bloques. Cada paquete contenía 1.000.000 de bayas. Incluyendo la recompensa de los sombreros de paja, había exactamente 4.000 montones. Garp fue lo suficientemente considerado como para incluir también la recompensa de los sombreros de paja. Kaelan, chico, ¿para qué necesitas tanto dinero? Es solo papel, ¿no es un fastidio llevarlo? Al ver el brillo codicioso en los ojos de Kaelan, Garp no pudo evitar preguntar con curiosidad.
He llegado hasta aquí gracias a Varys. Supongo que soy un sentimental. Solo quiero recolectar todo lo que pueda. Caelan estaba de buen humor y respondió alegremente. Oh, entonces tú tampoco lo tuviste fácil, ¿eh? Garp le dio una palmadita a Caelan en el hombro, sintiéndose un poco emocionado. En su mente, imaginó una historia de Caelan siendo un hombre pobre que alcanzó la grandeza a través del trabajo duro. Su afición por coleccionar vallas probablemente provenía de la pobreza de su infancia, una obsesión persistente. Sí, no fue nada fácil. Caelan asintió con un profundo suspiro. Había luchado mucho para reunir todas esas vallas, pero todavía no era suficiente para satisfacer el pozo sin fondo que era su sistema. El camino por delante era largo y no se veía un final a la vista. Siento que no están hablando de lo mismo. Kizaru observó a ambos compartir sus sinceros suspiros y sintió una extraña desconexión. Estaban claramente teniendo dos conversaciones diferentes, pero de alguna manera ambas sonaban razonables. El dinero ya ha sido entregado, así que nos vamos ahora. Garp se despidió de Caelan y luego escoltó a Rally y Luffy con Kizaru. Ya nos veremos. Caelan nos vio irse, murmurando en voz baja. La próxima vez que se encontraran, lo más probable era que fueran enemigos. Luffy se dio la vuelta mientras se lo llevaban. Oye, seguro que algún día te venceré. La aplastante derrota no lo desanimó. De hecho, despertó en él una nueva pasión. Para convertirse en el rey pirata, tendría que superar al cazarrecompensas más fuerte del mundo. Mi querido nieto, ha pasado un tiempo. ¿Te olvidaste del puño de amor del abuelo? Ahora dime, ¿aún planeas ser un pirata? Garp hizo crujir sus nudillos, con el rostro lleno de amenaza mientras miraba a Luffy. Todo el dinero de la recompensa de Luffy había salido del propio salario de Garp, ni una sola valla del gobierno mundial. Había gastado casi todos sus ahorros solo para rescatar a Luffy. Ahora tenía que escatimar en galletas de arroz y donas. Y aún así, este mocoso tuvo la audacia de provocar a Caelan. Si lo capturaran nuevamente, no quedaría suficiente dinero para salvarlo. Abuelo, voy a ser el rey pirata. Luffy gritó desafiante, con la cabeza en alto. Puño de amor. Un puño negro cubierto de aquí de armamento se estrelló contra la cabeza de Luffy. Van. Espera, Caelan, te voy a ganar. Luffy se negó a dar marcha atrás y se volvió para gritarle a Caelan nuevamente. Jaja, qué ingenuo. Caelan no respondió, solo murmuró para sí mismo. Ahora que tenía 4.000 millones de berries, ya había superado los límites del mundo pirata. No importaba cuántas abdominales hiciera Luffy, a Caelan no le importaba. Caelan, respaldado por los 12 trabajos, era al menos 10.000 veces mejor que Luffy en abdominales. Tras la partida de Garp y Kizaru, Morgens también se despidió con sensatez. Caelan entonces comenzó su festín. Estas vallas huelen muy bien. Respiró profundamente, saboreando el embriagador aroma del dinero. Sistema, recarga. A medida que la montaña de vallas desapareció, el total en el panel del sistema alcanzó los 4.627 millones, una cifra récord. Una vez que encontrara un lugar tranquilo, estaría listo para otra transformación. Tierra Santa Mariejois, el padre de Spandam, Spandine, corrió hacia la sala de reuniones de los 5 ancianos. Tenía noticias urgentes que informar. No había prestado atención durante unos días, cuando de repente se dio cuenta de que la carta de vida de su hijo Spandam se había convertido en cenizas. Cuando fue a investigar en Enies Lobby, descubrió que Spandam había detenido a todos los agentes de alto rango del CP9 2 días antes. No se pudo contactar con ninguno. Caelan, ¿cómo te atreves? Los ojos de Spandine estaban inyectados en sangre de rabia. Su hijo había sido asesinado y los agentes de élite del CP9 habían desaparecido. La organización ahora solo existía de nombre. No buscaba venganza por su hijo. Pero si Caelan hubiera aniquilado al CP9, el gobierno mundial no lo habría dejado con vida. Capitán Spandine, los 5 ancianos lo verán ahora. En el momento en que el guardia hizo el anuncio, Spandine entró en el palacio, con los ojos rojos y llena de furia. Hacemos una pequeñísima pausa en esta emocionante historia. Si estás tan enganchado como nosotros, y no puedes esperar a saber qué sucede después, recuerda que en nuestro Patreon tienes acceso a capítulos adelantados, y a mucho más contenido exclusivo. ¡No te quedes con la intriga! Ahora sí, sigamos con el capítulo. Chapter 96 de Aden. Caelan regresó al jinete del viento, y justo cuando se preparaba para zarpar, recibió noticias de Gecko Morie. Los dragones celestiales son inmensamente ricos. Acaban de comprar unas cuantas frutas del diablo más. He oído que hay 2 Zoan míticas y una Lougi entre ellos. Maldita sea, realmente quiero agarrar uno. Los ojos de Morie estaban inyectados en sangre de envidia mientras suspiraba. La idea de que los dragones celestiales les dieran a los esclavos esas raras frutas del diablo le hacía doler el corazón. Si esas frutas hubieran ido a parar a él, fácilmente podría cultivar unos cuantos luchadores más del nivel de los 7 señores de la guerra. El hablante no tenía intención, pero el oyente sí. Caelan no había asimilado todo. Si estás tan celoso, entonces llevémoslos. Caelan-sama, solo estaba bromeando. Morie agitó las manos en pánico, claramente aterrorizado. Había estado hablando casualmente, pero este monstruo realmente lo tomó en serio. Morie, no estoy bromeando. Caelan no miró fijamente, mortalmente serio. Esos dragones celestiales son basura,
pero su estatus está protegido. Si los tocamos, el gobierno mundial no nos dejará ir. Morie rodeó a Kaelan, intentando lo mejor que pudo razonar con él. Jaja. Y aún así sigues usando las sombras del CP9 con gusto. ¿Crees que el gobierno mundial te va a dejar ir? Kaelan se burló, con desdén en su voz. En el momento en que eliminó al CP9, ya se había convertido en un enemigo jurado del gobierno mundial. Y además, no reconocía a los llamados nobles mundiales. De todas formas, me persiguen por todos lados. Más vale que valga la pena. Un destello feroz brilló en los ojos de Kaelan. Ya había tomado una decisión. Robin, Nami, ¿estáis dentro? Nami y los demás miraron a Kaelan. Podían sentir su imponente aura. Ni siquiera se tomaba en serio a los dragones celestiales. Vamos a hacerlo. Robin habló primero, con voz firme e inquebrantable. Después de todo, Kaelan había desafiado al gobierno mundial por ella. Sin importar lo que decidiera hacer, ella lo apoyaría. Vamos a hacerlo. Nami, normalmente la cautelosa, también habló. Kaelan había salvado a toda su aldea. No soportaba darle la espalda ahora. Vamos a hacerlo. Vivi respondió en voz alta. Como princesa de Arabasta, debería haber sido más racional. Pero Kaelan había prometido proteger a Arabasta. No tenía motivos para dudar. Khalifa y Tashigi intercambiaron miradas antes de responder juntos. Vamos a hacerlo. Aunque alguna vez habían servido al gobierno mundial y todavía estaban ligeramente en conflicto, habían tomado su decisión. Además, solo eran los dragones celestiales. ¿Por qué no? Perona también permaneció en silencio junto a Kaelan y expresó su determinación. Yo también estoy dentro. Apretando los dientes, Morie finalmente cedió ante la resolución de Kaelan. Siguiendo a un jefe como este, no le quedó más remedio que llegar hasta el final. Su agotada ambición se reavivó de repente ante la locura de Kaelan. ¿Está bien dónde están? Vamos a matarlos. Kaelan asintió con satisfacción mientras miraba al grupo unido. Están en otro puerto. Salieron hace poco. Aún podemos alcanzarlos. Morie señaló en la dirección en la que se habían ido. Pronto, el jinete del viento y el barco de Morie cargaron hacia los dragones celestiales como bestias locas. Mientras se acercaban, Kaelan vio agentes del CP0 con uniformes blancos haciendo guardia en la cubierta. ¡Alto! Los dragones celestiales están a bordo de esta nave. El agente del CP0 gritó, intentando ahuyentar a Kaelan y su grupo. Si fuera cualquier otra persona ya habría disparado un cañón sin dudarlo. Pero este agente era consciente de la inteligencia y reconoció tanto a Kaelan, a la par de los 4 emperadores, como a Gekko Morie, un antiguo señor de la guerra del mar. Jaja, estoy aquí para derrotar a los dragones celestiales. Kaelan no prestó atención y aceleró. ¡Maldita sea! El agente del CP0 maldijo internamente, sintiendo como si el cielo se derrumbara. Durante años, nadie se había atrevido a tocar a los dragones celestiales. Su supuesta autoridad divina había intimidado a innumerables piratas. Pero aquellos que se atrevieron a atacar eran todos monstruos absolutos, más allá de toda razón y control. Y sin duda, Kaelan era uno de ellos. El barco ya estaba al borde de la destrucción. Antes de que Kaelan pudiera abordar, el agente del CP0 recogió un Dendenmusi y contactó a los 5 ancianos. Sala principal. Tierra Santa Mariejois. Los 5 ancianos acababan de recibir un informe de Kizaru. Rally había sido entregado con éxito. Los 5 ancianos descansaban perezosamente en los sofás, entrechocando sus copas de vino tinto. Estaban de excelente humor. Solo 3.8 mil millones de bayas por la mano derecha del rey pirata. Menuda ganga. San Marte hizo girar su copa de vino y cerró los ojos con deleite. Cada vez que capturábamos a un pirata de este nivel, teníamos que desplegar fuerzas de primera línea. El coste en personal y recursos era como el de una guerra. Incluso con éxito, a menudo se pagaba un precio muy alto. San Saturno era igual de sentimental. Incluso ahora, sus tropas de élite estaban siendo reducidas. Entrenar a los nuevos costaba tiempo y dinero. Pero ahora no tenemos de qué preocuparnos. Con Kaelan trabajando para nosotros, todo es más fácil, dijo Sangorkuri con aire de suficiencia. Cualquier cosa que pudiera solucionarse con dinero no era un problema real. Con más de 170 países miembros que pagaban tributo, poseían la mayor riqueza del mundo. Si esto sigue así, empezará a cazar a los 4 emperadores, ¿verdad? ¿Quién será? ¿Charlotte Linlin, Kaido o Barba Blanca? Sana Sujuro se reclinó en el sofá y habló cómodamente. No importa quién sea, nos beneficiamos. Aunque sean 5 mil millones de bayas, dáselo. San Saturno saludó grandiosamente, lleno de bravuconería. Jajaja. Los cazarrecompensas como él son solo herramientas que usamos. Ante sus palabras, los demás ancianos estallaron en risas. Salud por nuestro héroe. Los 5 levantaron sus copas en señal de celebración, burlándose abiertamente. En ese momento entró Spandine con los ojos rojos, informando a los 5 ancianos. Hace 2 días, Kaelan aniquiló a la unidad CP9 cerca del Triángulo de Florien. Spandine se arrodilló ante ellos con voz temblorosa. Los 5 ancianos, que estaban llenos de alegría, de repente se congelaron, todos los ojos fijos en Spandine. Imposible. Debes estar equivocado. San Saturno entró en erupción, liberando un aura opresiva que casi aplastó a Spandine. Hace 2 días, mi hijo Spandan dirigió a todos los agentes superiores del CP9 al Triángulo de Florien para capturar a Nico Robin, la hija del diablo, a bordo de la nave de Kaelan. Después, descubrí que la tarjeta vibre de mi hijo se había convertido en cenizas. Investigué todo y concluí que era culpa de Kaelan.
Spandine habló lentamente, con la voz tensa por la presión. Imposible. Absolutamente no. San Saturno rugió en negación. La posición de Caelan era demasiado importante. No podía creerlo. Si Caelan siguiera siendo un cazarrecompensas, sería el arma más afilada del gobierno mundial, eliminaría leyendas rebeldes una tras otra. Pero si Caelan se volvía contra ellos, se convertiría en un enemigo poderoso, uno que requeriría al menos 2 almirantes para contenerlo. En ese momento, sonó otro Dendenmusi. San Sujuro lo contestó con impaciencia. 5 estrellas ancestrales, Caelan ha atacado la nave de San Carlos. La voz se cortó abruptamente con el sonido de un cuerpo golpeando el suelo. Luego, silencio. San Sujuro aplastó el Dendenmusi en su mano, con el rostro pálido. Chapter 97, Bernbridge. Los otros 4 o 5 ancianos también escucharon la transmisión de Dendenmusi, y sus expresiones se volvieron sombrías. 5 ancianos. Caelan es un completo delincuente. No podemos dejarlo impune. Spandine se arrodilló en el suelo y habló con justa urgencia. Cállate. ¿Estás diciendo eso ahora? San Saturno rugió. Hace apenas unos momentos, habían estado discutiendo cómo manipular a Caelan con vallas, incluso considerando aumentar su recompensa. Ahora todos parecían tontos. Destruyó el CP9 hace 2 días, y ahora se atreve a cobrarnos una recompensa abiertamente por quienes nos toma, por payasos. San Marte tembló de rabia. Ni siquiera hemos emitido un aviso de búsqueda y ya se atreve a robar a los dragones celestiales. Está claro que ha decidido oponerse al gobierno mundial. La voz de San Gorkuri era profunda y fría. Las acciones de Caelan no parecían cuidadosamente planeadas, sino más bien un arrebato repentino, un último acto de desafío. Ya no hay necesidad de discutirlo. Ahora es el mayor enemigo del gobierno mundial. Ordena a Kizaru y Garp que lo persigan de inmediato. Que aprenda lo que significa desafiar al gobierno mundial. San Saturno agarró el Dendenmusi y dio la orden a Kizaru, Garp y a Kainu de rodear y eliminar a Caelan. El ambiente en la sala era sofocante. Spandine, tras haber cumplido su objetivo, se arrodilló temblando en el suelo, sin atreverse a levantar la vista. A sus ojos, los 5 ancianos se habían transformado en monstruos aterradores, cada uno más salvaje que el anterior. El buque de guerra con cabeza de perro regresaba a toda velocidad al archipiélago Sabaody. En cubierta, Garp y Kizaru tenían expresiones serias. Tras eliminar al CP9, actuó como si nada hubiera pasado. Caelan sí que tiene agallas. A Garp no le quedaban fuerzas para regañar a su nieto. Solo pudo suspirar al ver lo tranquilo que Caelan se había mostrado antes. Hace un tiempo, había estado pensando que habría estado bien si Laffy se hubiera convertido en un cazarrecompensas en lugar de un pirata, alguien como Caelan. ¿Quién hubiera pensado que Caelan terminaría siendo aún más problemático? Cuando actúa, es todo o nada, y cuando actúa, siempre es trascendental. Caelan es aterrador. Incluso se atrevió a atacar a los dragones celestiales. Kizaru se ajustó sus gafas de sol amarillas, claramente exasperado. Capturar a Rally ya había sido agotador. No esperaba que Caelan fuera a por los dragones celestiales. La sola idea de luchar contra Caelan le producía dolor de cabeza. Ojalá fuera yo el que estuviera de baja médica en el hospital. Kizaru pensó con envidia de Okiji, quien actualmente estaba de vacaciones, debido a lesiones. Ya basta de hablar. Vamos a buscar a ese mocoso y tengamos una buena pelea. Jajaja. Garp se rió y le dio una palmadita a Kizaru en el hombro. Suspiro. ¡Qué dolor! Kizaru suspiró, su renuencia era evidente. Laffy, no huyas. Quédate quieto hasta que el abuelo termine de pelear. Garp miró a su nieto seriamente. La batalla que se avecinaba sería intensa y de escala impredecible. Mantener a Laffy en el barco de guerra era la única manera de garantizar su seguridad. No, Laffy meneó la cabeza desafiante. Garp frunció el ceño. Este chico problemático nunca escucha. Estallido. Con un fuerte puñetazo, Laffy cayó inconsciente. Cuando las palabras no funcionan, el puño de hierro del amor lo hará. Cerca de allí, Rally, todavía inerte junto a Bogart, suspiró profundamente. Resulta que Caelan eliminó al CP9 hace 2 días. Y solo se dieron cuenta de ello después de entregarlo a cambio de una recompensa. Si hubiera causado una escena antes, Caelan no habría podido delatarlo. Pero ahora que había llegado a esta situación, no tenía sentido arrepentirse. ¿Luchar contra los dragones celestiales? Cuanto más lío, mejor. Rally sonrió por dentro, apoyando en secreto a Caelan. Cuanto más caos, más posibilidades tendrá de escapar. La nave de los dragones celestiales se había quedado completamente en silencio. CP0, la supuesta agencia de inteligencia de élite y el escudo más fuerte de los dragones celestiales, había sido incapacitado por Gecko Umorie y ahora eran meros recursos para su ejército de zombies. Jaja, estas sombras son de primer nivel. Morie estaba intoxicada de alegría, disfrutando de las sombras de los agentes del CP0. Claramente Caelan no había llevado por mal camino y estaba empezando a temer en que se había convertido. ¿El gobierno mundial? Nada tiene sentido. ¿Debería formar mi propia organización del PC? Caelan se frotó la barbilla, encontrando la idea divertida. La fuerza de combate del ejército Zambi de Moria ahora dependía de las sombras de los agentes CP9 y CP0. Si surgiera la oportunidad,
Tal vez realmente podría eliminar el resto de la red CP y convertirla en su propia fuerza. Usar a los propios lacayos del gobierno mundial contra ellos, eso sería satisfactorio. Justo cuando Kaelan estaba reflexionando sobre esto, Morie sacó a 2 dragones celestiales que llevaban sus ridículas capuchas de burbuja y los trajo ante él. Detrás de ellos, el ejército de zombies sacó los tesoros de la cabaña y los llevó a la cubierta. Viejos conocidos, rió Kaelan mientras miraba a los dragones celestiales frente a él. No eran otros que San Rosbad y su hijo, un baboso hinchado, San Carlos. Basura de baja estofa, vámonos de una vez. Nosotros, los nobles dragones celestiales, no podemos ser profanados. San Carlos escupió venenosamente y los mocos le goteaban de la nariz. Incluso ahora, todavía creían que su estatus haría que todos se arrodillaran ante ellos, al igual que sus innumerables esclavos. Bastardo, ¿quién te dio el valor de tocar a los dragones celestiales? Morirás una muerte miserable y las mujeres a tu lado se convertirán en las más bajas esclaves. San Rosbard gritó a pesar de que su cara estaba pisoteada contra el suelo. La expresión de Kaelan se ensombreció. Levantó el pie y lo pisoteó 2 veces, sin usar toda la fuerza. Matarlos instantáneamente sería demasiado fácil. ¡Explosión! ¡Explosión! Los arrogantes dragones celestiales quedaron inmediatamente reducidos a masas sangrientas e hinchadas. ¡Malditos plebeyos! ¿Cómo se atreven a hacernos daño? Están todos muertos. San Carlos miró a Kaelan como si pudiera matarlo con sus ojos. San Rosbard miró a su hijo con incredulidad. Normalmente tan cobarde, porque se hacía el duro ahora. Una puñalada por persona. No dejes que mueran demasiado rápido. Kaelan resopló fríamente y con tono sombrío. ¿Qué haces? Soy un noble mundial. Serás castigado por los cielos si me haces daño. San Carlos ahora estaba realmente en pánico y gritaba de terror. Nami y las otras mujeres dieron un paso adelante, sonriendo. Ya no temían a los llamados nobles mundiales. Ya eran enemigos, así que, ¿por qué dudar? ¿Esclavos? ¿Los más bajos? Ante los ojos aterrorizados de San Rosbard y San Carlos, cada mujer dio un paso adelante y apuñaló una vez. ¡Ah! 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 Los gritos resonaron como cerdos sacrificados. Los 2 dragones celestiales lloraron, completamente destrozados por el dolor y el miedo. Pronto, se les abrieron varios agujeros más en el cuerpo. Con la creciente pérdida de sangre, sus gritos cesaron y finalmente se calmaron. Ahora se ven mucho mejor, asintió Kaelan con satisfacción. Kaelan, aquí está todo lo que recuperamos. Gecko Moria y su ejército de zombies apilaron todos los tesoros del barco frente a Kaelan, sin perder ni un solo objeto. Chapter 98, Storm, hay 4 frutas del diablo, 100 millones de bayas y más de 10 tesoros más. Moria presentó el botín con cuidado, entregando una enciclopedia de frutas del diablo. Era un botín considerable, pero las bayas no eran gran cosa. La mayoría probablemente se había gastado en el archipiélago Sabaody. En cuanto a los llamados tesoros, eran solo baratijas sin valor real. Los únicos elementos que vale la pena mencionar fueron las 4 frutas del diablo. Kaelan tomó la enciclopedia y los examinó uno por uno. ¿Fruta de cama de tipo paramecio? ¿Qué clase de basura es esta? Podía convertir a la gente en varios tipos de camas. Completamente inútil, aunque encajaba con las preferencias retorcidas de los dragones celestiales. Fruta gato, Zoan mítico, modelo, Necomata. Fruta pájaro, Zoan mítico, modelo, Erude. Fruta nube de tipo Lougie. Kaelan asintió, visiblemente complacido. En comparación con la broma que fue la fruta Kama, estas 3 eran auténticas rarezas. Necomata y Gerude eran frutas míticas tipo Zoan de primer nivel, a la par de las que Kaido había acumulado. ¿Y la fruta nube? Una Lougie que controla el clima. Crear nubes de tormenta y manipular los patrones climáticos sería trivial con ese poder. Honestamente, esos 2 dragones celestiales habían llegado justo a tiempo, como si supieran que Kaelan necesitaba más potencia de fuego y hubieran decidido entregarla personalmente. La fruta nube es para Nami, la fruta Necomata es para Tashigi, la fruta Gerude es para Vivi. Cómelas. Ahora, Kaelan les puso las frutas en las manos, sin dejar espacio para el rechazo. Ni hablar. Son demasiado valiosos. Nami y los demás dudaron. Las frutas del diablo eran tesoros del mar. Incluso las más comunes costaban desde 100 millones de bayas. Estas 3, fácilmente valen más de 1000 millones cada una. No hay nada demasiado valioso entre nosotros. Si comerlos me ayuda, entonces eso es todo lo que importa. Kaelan frunció el ceño. Su tono era decidido. Todavía tenía 4.8 mil millones de bayas en el sistema de sincronización de espíritus heroicos, el dinero no era un problema. Y lo más importante, se avecinaba una gran batalla. Estas frutas del diablo podrían cambiar el equilibrio. Era mejor usarlos ahora, convirtiéndolos en fuerza real. Está bien. Vivi, Nami y Tashigi intercambiaron miradas y asintieron con firmeza. Al comer las frutas del diablo, podrían apoyar a Kaelan en la batalla. Más tarde, el valor de esos frutos se recuperaría muchas veces. ¡Puah! Las 3 mujeres dieron un mordisco cada una y luego hicieron una mueca de dolor ante el horrible sabor. Pero lo hicieron a la fuerza, decididos a no desperdiciarlo. Momentos después,
los cambios comenzaron a producirse. Tashigi se transformó en un elegante gato negro con 2 colas, su cuerpo envuelto en llamas azules. Vivi se convirtió en un majestuoso rack dorado, brillando con una luz radiante. Nami estaba envuelta en nubes y niebla, su cuerpo se movía constantemente como vapor. Tan mágico, tan poderoso. Morie sintió una extraña sensación de seguridad. Ver a Kaelan repartir casualmente frutas del diablo de primer nivel lo hizo sentir más seguro que nunca. Incluso sintió un extraño impulso de convertirse en mujer, solo para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Pronto, Nami, Vivi y Tashigi volvieron a sus formas originales, habiendo adquirido ya un nivel básico de control sobre sus nuevas habilidades. ¿Cómo te sientes?, preguntó Kaelan con una sonrisa. Con estas 3 frutas del diablo, pronto alcanzarían una fuerza de combate de nivel vicealmirante. Con el entrenamiento adecuado, incluso existía la posibilidad de que pudieran acceder a la clase de almirante. Me siento increíble. La fruta nube me sienta de maravilla. Nunca más tendremos que preocuparnos por las tormentas. Creo que, cuando le agarre la mano, incluso podré hacer volar nuestra nave. Nami abrazó a Kaelan con fuerza, con el rostro rebosante de emoción. Para un navegante, un Nougie que pudiera controlar el clima era un sueño hecho realidad. Siento que mi cuerpo es 10 veces más fuerte. Esto es un gran impulso para mi habilidad con la espada. Tashigi estaba igualmente emocionado. Siempre le había faltado fuerza física, pero la fruta Nekomata lo había cambiado todo. Su coordinación y poder se habían disparado. Por fin vio el camino para convertirse en una verdadera maestra de la espada. Yo también, nunca me había sentido tan poderoso. A juzgar por la hora, los perseguidores deberían llegar pronto. Vayan todos primero, dijo Kaelan con expresión seria. No quiero irme. Quiero quedarme y ayudarte. Vivi protestó inmediatamente. Las demás mujeres siguieron su ejemplo, no queriendo separarse de él. ¿Recuerdas a Aokiji? Esa batalla arrasó con una isla entera. Esta será aún más grande. Que te quedes aquí no servirá de nada. Solo me retrasarás. Vuelve a Arabasta. Nos vemos allí. Kaelan miró a lo lejos, como si ya pudiera sentir la llegada de Akainu. El agresivo Akainu sin duda aparecería. Después de todo, con los dragones celestiales involucrados, necesitaría hacer una demostración de fuerza para ganarse la confianza de los 5 ancianos. Aunque los había desobedecido después de convertirse en almirante de flota, Akainu había sido muy obediente cuando era almirante. Esta batalla probablemente traería al menos 3 oponentes de nivel almirante, Kizaru, Garp y Akainu. Kaelan no tenía miedo. Pero Nami y los demás no estaban preparados. Está bien, nos vamos. Las mujeres se mostraron reacias, pero comprendieron. Quedarse solo sería una distracción. Tienes que regresar sano y salvo. Nami miró a Kaelan a los ojos, su tono serio. No te preocupes. Nos volveremos a ver en Arabasta. Kaelan sonrió y le acarició suavemente la cabeza. Pronto, vio como Nami y los demás se alejaban en un pequeño bote. El jinete del viento y el barco de Morie se quedaron atrás. Vamos, busca un lugar. Kaelan arrojó a los 2 dragones celestiales al jinete del viento y le habló a Morie con calma. No esperaba que Morie peleara con Akainu, solo necesitaba que alguien volviera a recogerlo. En la nave de Morie había alguien que había comido la fruta puerta a puerta. Eso solo bastaba para garantizar un escape seguro. Sí, Kaelan-sama. Morie ordenó a la tripulación Zambi que navegara tanto el Wind Raider como su propio barco hacia una isla deshabitada cercana. De vuelta en el sitio original, la nave de los dragones celestiales estaba empapada en sangre. Incluso la bandera del gobierno mundial estaba teñida de rojo. Chapter 99. Pusterkal, una isla deshabitada cerca del archipiélago Sabaody. Los enormes barcos pertenecientes al Wind Raider y al Gecko Morie estaban atracados a lo largo de la orilla, completamente expuestos. San Carlos y San Rosbart seguían inconscientes, atados a un gran árbol en el centro de la isla. La sangre goteaba lentamente de sus cuerpos y su respiración se hacía cada vez más débil. Morie, ¿tienes miedo? Kaelan estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, con su espada gigante apoyada sobre sus rodillas. No tengo miedo. Morie puso rígido el cuello y respondió, tienes agallas. Esta vez, son Garp, Porcelino y Akainu. Kaelan habló casualmente mientras sentía que varias presencias poderosas se acercaban. Eso da un poco de miedo. Al escuchar esos nombres legendarios, un sudor frío brotó de la frente de Morie. Cada uno de ellos era una potencia de primer nivel en el mar. Cualquiera podía aplastarlo. Incluso Kaido-sama tuvo que andarse con cuidado al enfrentarse a los 3 juntos. Ahora todos se habían reunido solo para lidiar con Kaelan. Esa clase de atención era demasiada. Si tienes miedo, escóndete. Ven a buscarme cuando gane. Kaelan bajó la mirada, completamente confiado en el resultado. Gracias, Kaelan-sama. Morie lo miró. Al ver que Kaelan no bromeaba, se inclinó en sincera gratitud. En este nivel de batalla, incluso ser un simple espectador podría ser fatal. Intentar involucrarse sería un suicidio. Abre la puerta del aire. Bleuno activó los poderes de la fruta puerta a puerta, abriendo una puerta a una dimensión de bolsillo. Morie condujo sus hombres y los materiales de sombra capturados a través de la puerta. Momentos después, la isla volvió a quedar en silencio. Solo los jadeos dolorosos y entrecortados de los 2 dragones celestiales resonaban en los oídos de Kaelan. Aunque confiaba en la victoria, estar en óptimas condiciones seguía siendo el mejor plan. Sistema,
consume 1.2 mil millones de vallas para aumentar el progreso de sincronización. Kaelan murmuró en voz baja mientras una ulide de inmenso poder inundaba su cuerpo. La energía retorció y expandió sus músculos y huesos. Su físico se fortaleció al instante. Luego vino un torrente de recuerdos de combate de Hércules, 12 hazañas mitológicas imposibles. La plantilla de la clase Berserker seguía siendo imprecisa, pero la experiencia de combate del espíritu heroico era clarísima. La espada penetrante de saber golpea, la abrumadora lluvia de tesoros del rey héroe, magia ancestral de la era de los dioses, y un cierto lancero azul que nunca dejaba de girar y apuñalar. Algo más se había colado claramente. Anfitrión, Kaelan Aleric, plantilla, clase Berserker, Heracles, nueva plantilla desbloqueada, actívala en una ubicación segura, progreso de sincronización, 100%, vallas, 4.86 mil millones, 3.66 mil millones, atributos, fuerza, A y durabilidad, A agilidad, A magia, A suerte, A noble fantasem, AI, habilidades personales, continuación de la batalla, B, ojo de la mente, falso, B, valor, AI, divinidad, A, mejora de la locura, B, otras habilidades, esgrima, A aquí de armamento, A, observación aquí, A aquí del conquistador, A, fantasmas nobles, la mano de Dios, los 12 trabajos, B, 9 vidas, disparando a las 100 cabezas, C, AI, guión, el panel mostró que su progreso de sincronización había alcanzado el 100%. Todos los demás atributos se mantuvieron iguales, excepto su fuerza, que había subido de A a AI. Eso solo bastó para satisfacer a Kaelan. Su poder se había más que duplicado. Ahora, realmente se sentía como un berserker. Lo más importante es que había obtenido una base espiritual completa. Había obtenido una forma de inmortalidad. Incluso gravemente herido, su cuerpo podía regenerarse rápidamente bajo la influencia de la magia. Sintiendo el poder creciente en su interior, Kaelan no podía esperar a que comenzara la batalla. 2 almirantes y un vicealmirante legendario. Esta isla está a punto de cobrar vida. Kaelan entrecerró los ojos al sentir las 3 presencias feroces. Sacó un Dendenmusi dorado de su abrigo. Era un trofeo por matar a Spandam. ¡Qué momento tan oportuno para usarlo! Ya que es un caos, ¿por qué no añadir más leña al fuego? Un brillo intenso brilló en los ojos de Kaelan mientras presionaba el Dendenmusi dorado. Es hora de hacer ruido de verdad, tan grande como para sacudir al mundo entero. Ahora que ya no estaba afiliado al gobierno mundial, necesitaba un poder abrumador para declarar el surgimiento de un nuevo emperador. En el cuartel general de la Marina, 10 buques de guerra de élite zarparon, dirigiéndose directamente a la ubicación de Kaelan. Jan, ¿quién crees que emitió esta llamada de ataque? ¿Y tan cerca del cuartel general? Tokika que se echó el pelo hacia atrás, luciendo confundido. Ni idea. Nos lo entregaron directamente a ti y a mí, ni siquiera al almirante de flotas en Goku le notificaron. Supongo, a un alto mando del puesto de mando. Jan también parecía desconcertado. Había 2 tipos de llamadas de desembarco. Una requería la autorización del almirante de flota y otros oficiales superiores, y se utilizaba normalmente para abatir piratas conocidos. El otro tipo se activó directamente a través de un Dendenmusi dorado, eludiendo todos los procedimientos y lanzando un ataque de aniquilación total. Esto era claramente lo último. Tenían derecho a ejecutarlo, pero no a cuestionarlo. Bueno, da igual, al menos este está en una isla desierta. Sin civiles, no hay limpieza. Tokika que se encogió de hombros aliviado. A pesar de su nombre, una Bustercal generalmente causaba más daños colaterales de los que solucionaba. Pero esta vez, como no había civiles a la vista, no había tales preocupaciones. La nave del almirante Akainu fue desviada con poca antelación. Parece que va en la misma dirección. Algo no cuadra. Jan entrecerró los ojos. La inquietud en sus entrañas se hizo más fuerte. ¿Qué tipo de oponente requeriría un almirante de primer nivel y un Bustercal completo? Quizás estemos navegando directo al infierno. Si esta es mi última misión, Jan, ¿te casarías conmigo? De repente, Tokika que sacó una rosa y le propuso matrimonio en el acto. Incluso al borde de la guerra, estaba comprometido con su vena romántica sin esperanza. Jan se estremeció y aparecieron líneas negras en su frente. Me niego. Y llámame vicealmirante. Ella partió la rosa por la mitad y la arrojó al mar. Está bien, Jan. Tokika que no parecía decepcionado en lo más mínimo, ya estaba acostumbrado. Aunque el barco de guerra de Garp se acercaba rápidamente, el barco de Akainu llegó primero a la isla. En lugar de correr, simplemente está sentado aquí esperándonos. Akainu frunció el ceño mientras miraba al jinete del viento y los barcos de Mori en la orilla. Kaelan podría haber escapado fácilmente al mar, pero en lugar de eso, decidió quedarse en una isla remota y esperar con calma la llegada de la armada. Esto constituyó una flagrante provocación hacia el gobierno mundial. Está bien, entonces deja que esta isla sea tu tumba. Akainu se burló y caminó hacia el centro de la isla. Caminaba al frente, flanqueado por Garp y Borsellino. Cualquier par de ellos trabajando juntos podrían suprimir incluso a un Yonko. Ahora, con los 3 reunidos, Akainu no podía imaginar ninguna forma en que Kaelan pudiera sobrevivir. A menos que Kaelan tuviera 9 vidas, estaba muerto. Continuará. Dato curioso, tiene 12 vidas. Carita riéndose. Chapter 100. 3v1. Akainu llegó al centro de la isla y vio a Kaelan de pie tranquilamente junto a los 2 dragones celestiales, que estaban atados a un árbol y aún sangraban. ¿Cómo te atreves? Deja ir a los dragones celestiales.
Akainu los miró fijamente, visiblemente ansioso. Había asumido que los dragones celestiales ya estaban muertos, pero todavía estaban vivos. Si pudiera rescatarlos, podría ganar aún más el favor de los 5 ancianos. Sus posibilidades de convertirse en el próximo almirante de flota aumentarían significativamente. Jaja, gáname y son tuyos. Kaelan respondió con una risita, ignorando la ira de Akainu. Miento, aunque ganes, no los voy a entregar. El rostro de Akainu se oscureció. ¿Viniste aquí sola sin esperar a los otros dos? Parece que tienes ganas de morir. Kaelan levantó la vista y sonrió con desprecio. Había previsto luchar contra los 3 a la vez. A Akainu solo no le bastaba para disfrutar. Akainu estaba furioso, el magma fluía débilmente por su cuerpo. Bueno, un calentamiento antes de que lleguen los demás no está mal. Akainu, no mueras demasiado rápido. Kaelan se puso de pie, con un rastro de emoción en sus ojos. Como almirante de la marina, nunca lo habían menospreciado de esa manera. ¿Acaso este tipo creía haber superado incluso a los 4 emperadores? Al momento siguiente, quedó completamente envuelto en magma, como un demonio emergiendo de las profundidades del infierno. La vegetación circundante se tornó amarilla bajo el intenso calor, e incluso el sol parecía más cruel. El suelo debajo de él se derritió y el magma rojo oscuro fluyó libremente. Perro del infierno. Su brazo derecho cubierto de magma se estrelló contra Kaelan. Kaelan no esquivó. En cambio, clavó su espada gigante en el suelo y lanzó un puñetazo con la mano derecha, queriendo poner a prueba su recién adquirida fuerza. Estallido. En el momento en que su puño impactó el magma, el resultado fue inmediato y abrumador. Todo el brazo de magma de Akainu se hizo añicos por el impacto, salpicando innumerables gotas de roca fundida. ¡Qué imposible! Incluso con la elementalización, el rostro de Akainu permaneció incrédulo mientras reformaba su brazo. Su expresión pasó de la rabia al miedo. Un solo golpe había destrozado tanto su magma como su ambición. Había venido pensando que podría derrotar a Kaelan solo. Ese sueño se hizo añicos junto con su brazo derecho. Ese tipo de poder, nunca había visto nada igual. Ni siquiera Kaido, que había irrumpido en Marineford 7 veces, pudo igualar este nivel de fuerza bruta. Esto era al menos un 30% más aterrador. Mientras el enfrentamiento continuaba, los 2 dragones celestiales se despertaron de golpe. Miraron a Akainu con asombro e incredulidad. ¿Eres realmente resistente? Kaelan entrecerró los ojos y murmuró en voz baja. Eran descendientes de los 19 reyes originales de hace 800 años. Sus linajes realmente poseían una resistencia física absurda. Incluso con lesiones como las suyas, ya estaban empezando a recuperarse. Akainu, mata a este pecador. San Carlos gritó en pánico. Akainu, mata a ese pedie. San Rosbar gritó una orden sin dudarlo. En sus mentes, ahora que había llegado un almirante de la marina, el final de Kaelan estaba garantizado. Akainu frunció el ceño, reprimiendo el impulso de maldecir en voz alta. Acababa de recibir un puñetazo y aún no se había recuperado. Ahora estos 2 idiotas estaban provocando a Kaelan justo delante de él. Querían que los mataran. Jaja, idiotas. Kaelan se burló, pateó 2 terrones de tierra en el aire y los disparó limpiamente a las bocas de los dragones celestiales. Grieta. Los dientes se rompieron. La sangre llenó sus bocas y la tierra les ahogó las gargantas. NMM, NMM, NMM. Los 2 dragones celestiales miraron a Kaelan con terror, gimiendo entre sangre y suciedad. Nunca imaginaron que Kaelan sería tan descarado, incluso frente a un almirante de la marina. El rostro de Akainu se ensombreció aún más. Atacó con su puño de lava, lanzándose de nuevo contra Kaelan. Kaelan no se contuvo. Lo enfrentó con los puños desnudos. ¡Ban! 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 Cada golpe de Kaelan destrozaba parte del cuerpo de Akainu y lo convertía en magma, que luego se reformaba rápidamente. Las salpicaduras de magma quemaron los alrededores, abriendo agujeros en los árboles e incendiando el aire. Los dragones celestiales gritaron cuando el magma cayó sobre ellos, retorciéndose de agonía. ¡Ah, ah, ah! San Carlos y San Rosbart miraron a Akainu con horror, sus rostros se pusieron pálidos. ¿A esto le llamas rescate? Mejor no hubieras venido. Los estaban asando vivos. Y este supuesto almirante fue claramente ascendido por contactos secretos. Ni siquiera pudo oponer resistencia a Kaelan. Colgaban del árbol como peces alados, sin esperanza. Si ni siquiera un almirante de la marina podía derrotar a Kaelan, todo lo que podían hacer era esperar a morir. Akainu no tenía energías para preocuparse por lo que pensaran los dragones celestiales. Su rostro estaba de un verde oscuro por el agotamiento. Cada golpe de Kaelan podía destrozar su cuerpo de magma. Aunque se recuperaba rápidamente, el desgaste físico era real. Anteriormente se había burlado de Aokiji por necesitar 2 meses de descanso tras luchar contra Kaelan durante 5 días y 5 noches. Pensaba que Aokiji simplemente era perezoso. Ahora se dio cuenta de que Aokiji realmente había tenido suerte. Luchar contra un monstruo como Kaelan durante 5 días y 5 noches y sobrevivir fue prácticamente un milagro. A este ritmo, Akainu tendría suerte si sobreviviera un día antes de ser golpeado hasta la muerte. ¿Es Aokiji realmente mucho más fuerte que yo? Akainu no pudo evitar cuestionarse. La posibilidad de que Kaelan hubiera crecido tanto en tan poco tiempo, ni siquiera lo consideró. Nunca creería que Kaelan pudiera ascender de almirante a más en tan solo 12 días. Ese ritmo de crecimiento era más rápido que Kizaru volando a toda velocidad. En ese momento finalmente llegaron Garp y Borsellino.
Con 2 poderosos refuerzos, Akainu finalmente sintió una sensación de alivio. Akainu jadeaba pesadamente, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. Derrotar a un almirante era una cosa, enfrentarse a los 3, ni siquiera los 4 emperadores aguantarían eso. ¿Tienes miedo de los 3 juntos? Yo. Kaelan sacó su enorme espada del suelo y su espíritu de lucha estalló hasta el cielo. Haber empujado a Sakazuki hasta este punto, la fuerza de Kaelan es realmente aterradora. Borsellino se ajustó las gafas y habló con emoción. Akainu no había estado allí mucho tiempo y ya parecía un desastre. Jaja, Akainu, nada mal. Ni siquiera pudiste mantenerte firme por unos minutos. Garp hizo crujir los nudillos y se rió. Aunque no estaba de acuerdo con las creencias de Akainu, no podía negar su fuerza, ciertamente era más fuerte que Aokiji. Pero ahora, incluso Garp no pudo evitar sentirse serio mientras miraba a Kaelan. El rostro de Akainu se ensombreció aún más. ¿Por qué se burlaban de él sus compañeros? ¿Qué pasa? Retirarse antes de empezar. Kaelan sonrió y su tono se relajó. No es eso. No quiero pelear contigo, pero no puedo ignorar las órdenes de arriba. Borsellino miró a Kaelan con un ligero dolor de cabeza formándose. Kaelan seguía lleno de espíritu de lucha a pesar de ser superado en número 3-1. Solo había 2 explicaciones. O bien estaba extremadamente confiado y no tenía miedo de luchar contra 3 almirantes a la vez. O era un lunático dispuesto a rendir cuentas. De cualquier manera, iba a ser una pesadilla. Y así concluye la historia de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en el Universal Light Novel. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo estas increíbles aventuras. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos un buen like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo.